Bien, hermanos, agradezco a Dios este tiempo de poder compartir con ustedes, de poder también tener un espacio para meditar en lo que dice su palabra y reflexionar juntos en ella. Y de esa manera también aprender de lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Vamos a orar para también tener un tiempo donde podamos pedir la dirección a Él y sea Él quien hable en este tiempo. Oremos. Dios, te agradezco en este tiempo por poder tener este espacio, Señor, junto a mis hermanos, de poder meditar, de poder estudiar tu palabra, Señor, y también traer a nuestra vida lo que tú quieres enseñarnos, Dios. Te pido, Dios, que seas tú quien hable, que seas tú también quien amoneste nuestras vidas, Señor, y más allá de lo que yo pueda decir, Señor, seas tú quien hable a las mentes, a los corazones de mis hermanos, Señor, y que de esta manera también sea tu palabra quien obre, quien impacte, Señor, nuestra vida también para así, Dios, irla cada día moldeando y pareciéndonos cada vez más a ti, Señor. Ayúdanos tú, Señor, a ser obedientes y atentos también al consejo que tu palabra nos quiera dar, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, les invito ahí que puedan ustedes también buscar en sus Biblias y vamos a reflexionar, a meditar un poco en lo que dice el libro de Efesios en el capítulo 4, versículos del 1 al 6. Efesios 4, versículos del 1 al 6, dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Cuando nosotros leemos Efesios, vemos acá en el capítulo 4 que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso y está haciendo un llamado profundo a la unidad de la iglesia. Y en ese sentido podemos también hacer una subdivisión en estos primeros versículos y vemos que los primeros 3 versículos nos hablan de una actitud que debiese tener la iglesia también para mantener esa unidad, y desde el 4 al 6 va describiendo ahí también el apóstol las bases de lo que son esta unidad, en qué se basa y cuáles son los cimientos fuertes también que presenta esta unidad que es la iglesia. En ese sentido, nuevamente leo los versículos 1 y 2. Dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Y aquí me llama la atención la actitud del apóstol Pablo, cómo escribe a la iglesia de Éfeso. Y está diciendo acá este ruego, haciendo un ruego, como dice acá: os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación. Y es interesante poder analizar esto, porque este ruego, este llamado, no es como una petición así simple, una petición ligera del apóstol, sino que está diciendo ahí también con un corazón paternalista, un corazón pastoral. Está diciendo ahí: os ruego, como una petición, pero no porque no está diciendo de alguna manera: yo soy Pablo, ahora obedézcanme, soy un líder, soy un apóstol, sino que él está aquí con un corazón también pensando en el otro, pensando en que el hermano de Éfeso en particular sea bendecido. Es lo que dice esta carta. Está pensando siempre en la actitud, en bendecir al otro, no en un beneficio personal. Por eso este ruego es sentido, es con amor, es pastoral desde donde lo miremos. Es con esa intención de una preocupación interna también que el apóstol tiene porque la iglesia
también sea obediente, mantenga la unidad, esté ahí unida trabajando para su Señor, buscando de Él. Entonces dice ahí, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y eso también tiene mucho que hablarnos a nosotros hoy en día, porque es un llamado a permanecer firmes, a permanecer unidos como iglesia, a permanecer como cuerpo, que esta unidad que es la iglesia no se diluya, no se pierda. Eso es lo que está haciendo Pablo, y también es un llamado para nosotros hoy en día, que esto no se diluya, no se pierda, que se mantenga en la unidad que es la iglesia, este cuerpo hoy en día, donde quizá también somos de alguna manera mirados en menos o no considerados por la sociedad, que nosotros también estamos haciendo como cuerpo para que los de afuera también puedan ver qué es la iglesia. Estamos permaneciendo unidos, siendo uno, y a eso nos llama también la palabra en este tiempo. Después dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y esto tiene mucho sentido con lo anterior, porque este ruego, este llamado es en amor, es pastoral de parte de Pablo a la iglesia de Éfeso. Y ahora dice acá que también la iglesia debes estar ahí unida, soportándose en amor los unos a los otros. O sea, mi actitud tiene que ser en amor, tiene que ser preocupada, tiene que ser sentida hacia el otro. Somos uno, un cuerpo, una unidad, no podemos estar separados ni pensando solamente en mí. Ese llamado también se está haciendo ahí, a permanecer unidos, a permanecer también pensando en que el otro sea bendecido, el otro que es mi hermano, que es parte de este mismo cuerpo, que es parte de la misma unidad. Recordemos que somos parte de esta unidad, la unidad del Espíritu, la unidad también que es la iglesia. Una es un cuerpo cuya cabeza es Cristo, recordemos eso. Y en ese sentido, esto de permanecer en amor y preocupado también por el otro, es un llamado interesante que se nos hace ahí en los primeros versículos. Después dice en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y aquí un llamado a la obediencia netamente. Porque si nos dice esto de guardar la unidad del Espíritu, tiene que ver con ser obedientes también a lo que su palabra dice, y también, como decía en los versículos anteriores, a permanecer en esta unidad. Y nos dice, traten, a lo mejor puede ser, sino que dice esto de ser, esto que dice ahí al principio del versículo 3, donde dice solícitos, también habla de poder, que esto sea algo eh, presente siempre, así como preocupados por mantener esta unidad. La preocupación de la iglesia debiese ser mantener esta unidad como iglesia, mantenerse ahí firme, respetándose, amándose los unos a los otros y buscando que el otro también sea bendecido. Es el llamado, la invitación a la iglesia de Éfeso, pero también a la iglesia de hoy, a la iglesia de Cristo hoy, a permanecer ahí y amarnos los unos a los otros. Después, desde el versículo 4 en adelante, desde el 4 al 6, que es la porción que estamos analizando en esta hora, desde el 4 al 6, nos muestra también las bases de lo que es esta unidad, de lo que, cuáles son los cimientos de esta unidad de la cual hablamos, esta unidad en el Espíritu. Dice el 4, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo y un espíritu. Ya lo decía anteriormente, un cuerpo, somos uno cuya cabeza es Cristo. Permanecer firmes, unidos en ese cuerpo. Y un espíritu, este Espíritu de Dios, este Espíritu Santo, que es el que también vive en cada uno de nosotros y es uno en todos. Uno solo, no hay otro. Dice, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Somos llamados a ser uno, a ser un cuerpo, a que este cuerpo se mantenga firme, a que la iglesia, que es este cuerpo, el cuerpo de Cristo, se mantenga firme. Y me gustaría que también ahí pudiésemos revisar en 1 Corintios 12, versículos del 11 al 13.
Primera de Corintios 12, del 11 al 13. Dice así: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ya no hay diferencia, somos de la misma unidad, el mismo cuerpo, y somos uno, por el mismo Espíritu. A todos se nos dio de beber del mismo Espíritu, decía. Todos fuimos bautizados por el Espíritu Santo, bautizados por un mismo Espíritu. Ese Espíritu Santo de Dios. Somos uno. Y ese es el llamado, la invitación que está haciendo ahí ferviente y pastoralmente Pablo a la iglesia de Éfeso. En amor, pensando en que la iglesia, esta unidad también sea bendecida. Y para nosotros tiene mucho que decir, como decía recién, porque es este llamado a permanecer ahí firmes, unidos y respetándonos, amándonos los unos a los otros, porque somos todos parte de una misma unidad. Es el mismo Espíritu, es el mismo Dios. No son cosas diferentes, ya no hay diferencias. Ni por color de piel, ni por, qué sé yo, hoy en día que está más común quizás, y en este fin de semana, ni por tendencia política, ni por nada. Somos uno en Cristo y eso es lo que prima, eso es lo que manda. Después, versículo 5 dice: un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor, que es Cristo, la cabeza de la iglesia. Somos un cuerpo y Él es la cabeza. Una fe, este cuerpo doctrinal, ¿cierto?, que se nos ha dado. Este cuerpo de doctrina, el estudio de su palabra, esta fe, esta fe que ha sido transmitida también desde el mismo Jesucristo a sus apóstoles, y desde ahí, generación tras generación, y que ha llegado a nosotros este cuerpo de doctrina que se centra en Cristo, que se centra en nuestro Señor y su palabra también. Esa misma fe es la que mantenemos, no otra. Esta es base para nuestra unidad. ¿Por qué nos regimos? Por lo que dice la palabra del Señor. Y esta es básica, base y necesaria para también ordenar y moldear la vida de la iglesia. Como decía recién, un Señor, Cristo. Una fe, que es este cuerpo de doctrina ordenado, que es su palabra, esta que ha sido transmitida y que sigue hasta hoy. No la mezclamos con ninguna otra. Y dice ahí un bautismo. Y volvemos también a la idea esto del bautismo del Espíritu, ¿cierto? Porque fuimos bautizados por el Espíritu Santo de una vez y para siempre, cuando también hubo un convencimiento de pecado en la vida de cada uno de nosotros y el Espíritu Santo de Dios vino a la vida de cada uno de nosotros. De eso se trata. Esas son bases en medio de nuestra unidad, en medio de nuestra iglesia, en medio de nuestro cristianismo. Si no hay, como decían los primeros versículos, una actitud hacia aquello, y si estas bases no están bien fundadas, comienza a haber algún problema y comienza quizá esta edificación, esta construcción a fallar. La iglesia de Cristo debe permanecer unida, firme. Para ello necesitamos día a día reconocer también a qué Señor estamos sirviendo, quién fue el que nos llamó. Necesitamos también esta base doctrinal, esta fe, irla reafirmando, buscar en Él, estudiar su palabra también, poder ir reafirmando también esta convicción de fe que nos fue dada. Y de la misma manera
entender por quién fuimos sellados. Ese bautismo no es un bautismo cualquiera, no es mero rito, no es mera tradición, es un sello del mismo Dios, del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Es un sello de Dios, el que nos llamó. Por aquello es tan necesario y tan importante entender lo que significa ser un cuerpo y ser el cuerpo de Cristo, ser esta unidad espiritual que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia hoy en día. Necesitamos que nuestras bases, nuestros cimientos sigan manteniéndose fuertes y que también nosotros dispongamos nuestra actitud, nuestra vida al servicio de esto, para así bendecir claramente a los que son parte, a nuestros hermanos, amarlos y, como decía, amarnos los unos a los otros, y de la misma manera impactar a quienes no conocen del Señor y también ser de bendición para ellos. Y después en el versículo 6 dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Este Dios y Padre, el creador de todo, es quien sustenta también esta iglesia, esta unidad. Ahora, entender que ese Dios y Padre es el mismo y es uno para todos. Hermanos queridos, tenemos tareas importantes y así como Pablo escribe a la iglesia de Éfeso con un corazón pastoral, preocupado, y hace este llamado a estar ahí atento, a no perder de vista esto, también es para nosotros hoy en día. Hoy en día, insisto, donde de repente no nos vemos en medio de una sociedad que está quizá en crisis, buscando cómo salir de ahí, buscando respuestas en diferentes situaciones, en diferentes contextos, buscando respuestas. Para ello es necesario que la iglesia se mantenga firme, se mantenga unida, se mantenga cimentada en las bases que son estas que mencionábamos recién, para así poder también dar testimonio e impactar. Pero primero necesitamos nosotros, como cuerpo, estar firmes, cimentados en Cristo, y también nosotros, como cuerpo, estar unidos, amándonos, respetándonos los unos a los otros, para también ir a impactar a otros. La sociedad necesita de Cristo, eso lo tenemos claro. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy? Nosotros como iglesia podemos dar respuesta, pero no porque seamos nosotros los que vayamos a dar una respuesta, sino porque Cristo es el que es la respuesta a la crisis de la sociedad, y nosotros somos representantes de Él, somos su cuerpo. Busquemos de Él, busquemos del Señor, busquemos en su palabra, y también seamos uno, unámonos, respetémonos, amémonos, y de esta manera podemos también ir, impactar allá afuera donde se necesita de Cristo. Les invito a orar. Dios, te doy gracias por este tiempo de poder reflexionar en tu palabra y de poder también meditar en ella. Ayúdanos, Dios, a que podamos ser oidores, pero oidores de los que obran también, Señor. Oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer unidos, Señor, fieles a ti, y que así también aprendamos, Dios, cada día a amarnos, a seguir unidos como cuerpo, Señor, y que lo que llevemos adelante, Señor, sea también, Dios, el amor reflejado también en la vida de cada uno de nosotros. Te pido que tú bendigas la iglesia, Señor, bendigas a mis hermanos y bendigas también a quienes escucharán de este mensaje, Dios. Gracias, gracias, Padre, porque tú me permites también compartir con mis hermanos en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones, hermanos.